Mi nombre es Moisés Mondragón Rodríguez. En esa época los grupos nos divertíamos los los domingos y los festivos, más que todos los domingos, un grupo para hacer el sancocho de olla, que llaman en Bogotá, y aquí se llama ir a hacer el sancocho con las gallinas y el grupo de las señoras haciendo el sancocho y chismoseando allá y nosotros bañándonos y todas esas cosas. Siempre había casi el mismo grupo, pero estábamos en Los Pozos, a veces íbamos a almorzar en Villaluz o a las piscinas que había en esa época, que era una sola la que había en esa época. Después fue que ya aparecieron más piscinas. Piscina Pero El Molino. el molino, sí, en el molino. Esa fue la única piscina que había por esa época. Y era la única parte que uno podía ir, pues no había más. Y lo demás era por Los Pozos, por la Recevera, que iba uno allí, a la Ciudad de Piedra, que se metía uno por allá también. Era muy bonito y además pues todavía estábamos como jóvenes, podíamos caminar todo eso y pasábamos muy sabroso y de todas maneras era una cosa muy sana porque en esa época nadie se le robaba nada, los carros quedaban por ahí por cualquier parte, las cosas, pues, carros abiertos, nadie se llevaba nada. Era muy sano San José en esa época. Empezando, todavía San José sigue siendo el mejor vividero de Colombia. La parte social acá la formábamos los comerciantes porque realmente la gente de fuera de San José no era muy poco, que tuviera teníamos por ejemplo una finca, yo tenía Mirití, pero allá no vemos muy de vez en cuando, y entonces la participación de la gente del campo en la parte social acá, que eran nuestro grupo de comerciantes y las señoras que organizaban los eventos, que participábamos nosotros haciendo bingos, haciendo actividades para de pronto ayudar a alguna entidad por ahí. No, yo fui de la Junta Directiva del Fondo Mixto en representación del comercio, yo duré mucho tiempo ahí y se hacían actividades con la doctora Ligia, ¿cómo era el apellido? Ligia Suárez, sí. Es muy activa esa señora para los eventos, entonces se trabajaba muy bien con ella y el grupo de que estábamos de la Junta Directiva. Entonces, bueno, de todas maneras la parte social ya era más cultural también y se impulsó mucho esa parte, la cultural para los jóvenes y hasta donde yo estuve en la Junta Directiva, pero después siguió creciendo, ha estado mejor. Doña Ligia, muy buena impulsora de eso y todavía está en eso. Pero hay que agradecerle a ella su dedicación y trabajo. Pues mire, lo que pasa es que yo, con el consejo de mi esposa, que me dijo que me fuera y hay que regalara eso, pero entonces no, lo que pasó es que yo duré un tiempo larguito que yo no entraba a ningún establecimiento donde vendieran cerveza por ahí ni nada. Yo estuve muy alejado de eso por seguridad. Y entonces mis amigos eran algunos comerciantes, pero muy de vez en cuando nos reuníamos en alguna parte a tomarnos así una cerveza y eso, pero en ningún momento estábamos en los bares, porque resulta que en los bares eso se daban balaceras y estaba el café ganadero y en el café ganadero cuando sonaba un tiro era que habían matado uno ahí y eso era, todos los días sonaba uno o dos, eso era tremendo. La gente pues a veces se exageraba porque cuando yo llegué en Telecom era una mesa como con 5 teléfonos ahí afuera. Entonces uno dejaba que se desocuparan algunos y llamaba a uno con ese.
Y entonces había viajeros que estaban por acá, claro que eso ya había pasado, y entonces yo recuerdo de uno que llamó por allá a la empresa donde estaba dando y cómo le ha ido por allá. Dijo, no, mire, aquí eso tiene uno que andar con cuidado por ahí de noche porque uno cuando se da cuenta está pasando por encima de un muerto, eso los muertos. Ese le embarró. Y otro que dijo, ese era de una revista. Digo, no, eso uno se pone en la orilla del río y se ven pasar los muertos por ahí. Mentiroso, es mentiroso. Pero así como es otro decía, mire, es que yo no le puedo comprar sino 7 vacas y media porque están... Entonces, y así como esas cosas, pues, pero como los teléfonos estaban todos ahí, pues, bueno, todo el mundo escuchaba lo que todo el mundo decía. Entonces uno llegaba y echaba sus mentiras, pues eso era pues, anécdota para que la gente riera porque estaban echando sus mentiras. Después fue cuando quedaron en la esquina allá donde está ahora el Banco Colombia, en la esquina pusieron un teléfono público ahí, y entonces a las 3 de la mañana ya había gente haciendo cola para llamar a Bogotá y también escuchando uno lo que decían ahí. Y cualquier día una señora madrugó a llamar a la otra para decirle que su marido estaba anoche para allá tomando trago con nadie, no sé qué, y estaba cólico ahí haciendo cola la vieja, y pues máquina, ¿usted qué hace? El chismoseando, vaya a dormir, no, y cómo era cólico, cólico era tremendo. La verdad es que los muertos aquí sí, no vamos a decir que no había, sí, pero todo se debía a la coca, porque el que se robaba, le robaba uno a otro 1 kilo de coca, ese no lo iba a demandar para cobrársela, sino que lo mandaba era a matar, pues lo mataba. Entonces esa era la razón de que hubieran eso. Pero como yo siempre le dije a mi mujer, no, aquí si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno, y hasta el momento, 38 años, y nadie se ha metido conmigo, porque yo no he peleado con nadie aquí todavía, afortunadamente.